Hola, muy buenas, soy Alberto Aguilera, epidemiólogo, hice la licenciatura de Medicina en la Universidad de Málaga y posteriormente hice la especialización en Salud Pública y Medicina Preventiva en Sevilla. Me incorporé como epidemiólogo de atención primaria al Distrito Sanitario Sevilla y posteriormente a la sección de epidemiología de la Delegación de Salud de Jaén, desde donde colaboro con la Consejería de Salud en la atención a la tuberculosis en Andalucía. En este curso vamos a intentar transmitir una serie de conocimientos y herramientas para la atención y comprensión integral de la tuberculosis. Comenzaremos situándonos desde una situación global hasta nuestro entorno. Posteriormente en el curso os presentaremos las herramientas terapéuticas y diagnósticas, así como las estrategias de control y prevención frente a este microorganismo. También abordaremos las principales características de la intervención, tanto comunitaria como individual, sobre estos pacientes, así como las particularidades que conllevan la vigilancia y seguimiento del tratamiento. Finalmente, abordaremos las características principales de la atención sociosanitaria de la tuberculosis. Puede que la idea de una persona enfermando de tuberculosis en Andalucía en 2021 quede muy lejana, pero no es la realidad. Cada año diagnosticamos cientos, si no miles de casos en nuestro entorno. Tanto a nivel nacional como andaluz, la tasa de incidencia continúa descendiendo. A nivel nacional nos situamos en una incidencia de 9,4 casos por 100.000 habitantes, situándonos como uno de los países de baja incidencia de OMS. A nivel andaluz, esta incidencia se sitúa en 8 casos por cada 100.000 habitantes. En el contexto andaluz, 1 de cada 4 casos se pueden trazar a las llamadas zonas desfavorecidas. Son zonas de bajos recursos económicos y malas condiciones de vivienda en las que se concurren y se retroalimentan factores de riesgo que predisponen al desarrollo de la enfermedad tuberculosa. Desde instancias estatales y supraestatales, representadas por la Organización Mundial de la Salud y en colaboración con el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, el ECDC, se ha elaborado una estrategia llamada NTB 2035, en el que respecto a niveles de 2015 plantea 3 objetivos: la reducción de la mortalidad en un 95% respecto a los niveles de 2015, la reducción de la incidencia un 90% respecto a los niveles de 2015 y la eliminación de los costes catastróficos asociados al diagnóstico o tratamiento de la tuberculosis. Estos costes catastróficos son definidos como una situación de declaración de quiebra económica asociada al diagnóstico o tratamiento de la tuberculosis. A nivel nacional, esta estrategia está encuadrada en el Plan Nacional de Tuberculosis, aprobado en marzo de 2019, en el que se enumeran una serie de indicadores y líneas estratégicas homogeneizados a nivel estatal. Entre estos indicadores y estrategias se incluye una mejora de la vigilancia epidemiológica, una detección precoz de los casos, una mejora de los estudios de contacto y el análisis de los perfiles de resistencia de las bacterias. La enfermedad tuberculosa está causada por una familia de bacterias, el complejo Mycobacterium tuberculosis, cuyas infecciones en humanos se pueden trazar hace más de 9.000 años y que hasta hace 2 siglos causaba el 25% de las muertes totales. Como cada año, la Organización Mundial de la Salud, desde 1997, elabora un informe en el que se estima que durante 2019 enfermaron de tuberculosis entre 9 y 11 millones de personas, de las cuales fallecieron 1,5 millones, el 8% de ellas personas que viven con el VIH-Sida. Globalmente, la tasa de incidencia, casos por cada 100.000 habitantes, continúa decreciendo. En el último informe, 54 países clasificaron como zonas de baja incidencia, aquellas que tienen menos de 10 casos por 100.000 habitantes, principalmente estados de Europa, España incluida, y América, encontrándose dichos países en vías de emprender campañas de eliminación de la tuberculosis. Pero esta es la realidad de unos pocos, de los países con recursos. Con los datos de 2019, casi la mitad de los casos provenían de Asia, principalmente del sudeste asiático, y una cuarta parte de África, principalmente a expensas de la región subsahariana. India, China e Indonesia son los países que más casos reportaron en 2019. Cabe destacar la asociación entre VIH-Sida y tuberculosis, ya que la inmunosupresión que provoca esta enfermedad puede producir una progresión de la enfermedad tuberculosa o reactivar la infección tuberculosa latente, especialmente en esta área en la que la transmisión del VIH-Sida es mayor. Los principales factores de riesgo para desarrollar tuberculosis se pueden encuadrar en situaciones de inmunocompetencia y determinantes sociales de la salud, bajos recursos económicos, malas condiciones de vivienda, inmunosupresión, toxicomanía, ya sea alcoholismo, tabaquismo o usuario de drogas por vía parenteral y estatus seropositivo a VIH, condicionan una mayor carga de mortalidad que puede favorecer la presentación de tuberculosis. Recordemos que tu código postal condiciona más tu salud que tu código genético. Una vez una persona se ha infectado, por vía respiratoria, mediante gotitas de menos de 5 micras, podemos tener dos situaciones: la infección tuberculosa latente, en la que no se presenta sintomatología ni alteraciones pulmonares en la radiografía, o la enfermedad tuberculosa, en la que sí podemos tener sintomatología y o alteraciones pulmonares en radiografía. La infección tuberculosa latente es una condición de alta prevalencia. Se estima que 1 de cada 4 personas en el mundo puede padecerla. La infección puede quedar ahí, latente, o progresar hacia enfermedad tuberculosa por multitud de factores, principalmente por condiciones de inmunosupresión, ya sea tratamientos quimioterápicos, tratamiento anti-TNF, terapia prolongada con corticoides,
por lo que antes de iniciar estos tratamientos se recomienda realizar un cribaje o despistaje de infección tuberculosa latente para evitar que ante esta situación de inmunosupresión, esta infección progrese hacia una enfermedad activa. La sintomatología depende del estado inmunitario del paciente y de la localización de la enfermedad. Alrededor del 70% de las formas suelen ser pulmonares, que cursan con una sintomatología compatible con tos, con productiva o no productiva, con sangre o sin sangre, cansancio, sudoración nocturna y pérdida de peso. Otras formas clínicas de presentación de la tuberculosis pueden ser genitourinaria, en la que se afectan los riñones, el uréter o la vejiga, formas laríngeas, principalmente en vía respiratoria superior, y formas óseas, también llamado como mal de Pott. Uno de los principales problemas en el abordaje de la tuberculosis es el tiempo. La instauración lenta de síntomas hace que la percepción del enfermo como tal sea más tardía. La presentación de síntomas de alarma, esos síntomas de aquí está pasando algo, como puede ser la tos con sangre o la pérdida de peso, tardan tiempo en aparecer, lo que acaba condicionando una actuación tardía sobre estos casos. Para diagnosticar esta patología, aparte de la sintomatología compatible, recurrimos a pruebas de reacción inmunológica, como puede ser la prueba de la tuberculina o test de Mantoux y el IGRA. En la prueba de la tuberculina se inyecta en el antebrazo una pequeña cantidad de derivado proteico de la bacteria y se mide la reacción en su diámetro. Con el IGRA, mediante un análisis inmunológico de la sangre, podemos determinar si la persona está infectada por la bacteria. Si en alguna de estas dos pruebas se testea positivo, el siguiente paso sería solicitar una radiografía de tórax para comprobar si hay afectación pulmonar. En caso de que se observen indicadores patológicos en la radiografía, se deberá proceder a un análisis del esputo, tanto para cultivo y identificación microbiológica, como una visualización directa para comprobar o no la presencia de bacterias en dicho esputo, lo que llamamos un caso bacilífero. En caso de observarse alteraciones patológicas en la radiografía, se deberá proceder a analizar el esputo del paciente. Este esputo se cultivará y será una identificación microbiológica, así como una visualización directa del mismo para comprobar la presencia o no de bacterias, lo que llamamos un caso bacilífero. También se pueden realizar análisis genómicos de la muestra para identificar el genoma de la cepa e intentar establecer vínculos epidemiológicos con otras. Una vez confirmada la enfermedad tuberculosa, aunque también se puede iniciar ante una alta sospecha, se inicia un tratamiento con 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etabutol, con una duración aproximada de unos 6 meses, por norma general. Esta duración condiciona uno de los factores clave en el control y vigilancia de la enfermedad, ya que esta duración tan larga requiere un seguimiento y una vigilancia para evitar abandonos terapéuticos. Estos abandonos pueden condicionar la presencia de resistencia. Según datos de OMS, en 2019 se identificaron más de medio millón de casos que arrojaban resistencia a fármacos antituberculosos, principalmente provenientes de India, China y Rusia. Al igual que en la actual pandemia, ante casos de tuberculosis, también se inician estudios de contacto. Estos estudios de contacto son concéntricos, en los que se valora la posible exposición que haya tenido los contactos con el caso. Normalmente se inicia desde el núcleo de convivencia hacia afuera, teniendo convivientes, contactos estrechos de alta intensidad, contactos laborales o escolares o contactos estrechos de baja intensidad o esporádicos. Con todo lo que ya hemos comentado, podríamos concluir que la tuberculosis en nuestro contexto se presenta principalmente en zonas urbanas y dentro de ellas en zonas desfavorecidas o barrios con bajos recursos económicos. Un perfil arquetípico que se nos puede presentar en consulta puede ser un varón de mediana edad, con frecuencia puede provenir de estos entornos de alta incidencia que hemos comentado, como puede ser el sudeste asiático, el África subsahariana o el este de Europa, que presenta tos persistente asociado a cansancio y pérdida de peso. Recordad que siempre, ante una tos de más de 2 semanas de duración, hay que descartar tuberculosis. Si se nos presenta este tipo de paciente en consulta, es importante indagar en sus antecedentes y su cuadro clínico, recoger los datos de localización, indicar una prueba de tuberculina, una radiografía de tórax y avisar a epidemiología. La tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, SVEA. Espero que el curso sea de utilidad y que con ello demos un pasito más hacia la eliminación de la tuberculosis.